Now we're rocking in the place and everything's nice. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por estar aquí con Clandestino Radio. Primero que nada, ¿dónde estás ahora? Bueno, estoy en Guadalajara justo. En Guadalajara y presentando la película, me imagino. Sí, sí, la presenté ayer. Hoy tengo la segunda función y mañana la tercera. Pero ayer fue buenísimo. Me encantó la recepción del público, cómo conectaron y pues cómo se sienten esas similitudes culturales que tenemos a pesar de la distancia, ¿no? México, Bolivia y bueno, Latinoamérica en general. Así que me encantó, la verdad. Qué lindo, qué bonito. Pues para la audiencia que no está familiarizada con tu trabajo, ¿nos puedes contar un poquito de tu experiencia? Claro que sí. Bueno, yo nací en Cochabamba, Bolivia. Mi madre es maestra y esto dice mucho porque en mi infancia nunca sobraba nada en casa, pero tampoco faltaba. Pero en principio, digamos que me gustaba escribir, me gustaba la lectura y busqué una profesión que más o menos me esté relacionada y estudié comunicación social en la Universidad Católica Boliviana. Y bueno, ahí hice unos amigos, un entorno como que me impulsó al audiovisual, ¿no? Y desde joven empecé a hacer guiones y me gustaba mucho la ficción, por supuesto, no tenía muy en cuenta el documental en principio, pero por cosas de la vida arranqué haciendo un documental que me tomó 4 años filmar, que hoy por hoy es mi primera película, mi primer largometraje en realidad, que se llama San Antonio. Lo filmé en una cárcel de Bolivia, en Cochabamba, es la cárcel más pequeña del país, es básicamente una casa donde viven, no sé, 500 personas y es una Wow. y que tiene personajes muy interesantes, muy particulares. Y hice el seguimiento de 3 de ellos durante este tiempo. Y la verdad que me fue muy bien. La estrené muy joven, tenía 25 años cuando la estrené bueno, en Bafisi. Y de ahí como que empecé a hacer una carrera en documental. O sea, como que me conecté con el documental y empecé a hacer documentales por encargo también para algunas cadenas televisivas internacionales. Y después mi segundo largometraje se llama Diario de Piratas, que es un documental basado un poco en la vida de mi madre cuando yo era joven, que ella se dedicaba a la contrabando hormiga, justamente por lo que te decía, que como era maestra y era muy complicado, entonces era una profesión eh, paralela que tenía, que además que yo me di cuenta que era una profesión que mucha gente en mi ciudad y en mi vecindario, en mi barrio lo hacía, o sea, era muy habitual que las mujeres además, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, que esto habla mucho del matriarcado que tenemos en Bolivia, se dediquen a eso. Entonces, mi segundo documental está dedicado a esto. También hice un mediometraje que se llama Matrimonio Aymara, que ahí me fui introduciendo de a poco en este universo ancestral, digamos, ¿no? Desde una mirada un poco más... eh, digamos, indigenista, si se quiere, pero ahí arranqué. Y después Ya. de un tiempo también empecé a producir, me dediqué a hacer producción para otros realizadores, porque entre película y película hay un gap de varios años, entonces como yo Ujú. básicamente no me dedico a otra cosa, entonces también lo que fui aprendiendo lo dediqué a producir otras pelis para otros directores y me ha ido muy Ujú. bien en esa labor también. Y después en algún momento que sí quería explorar la ficción, pero no quería, digamos, emprender un proyecto de muchos años, como suele ser. Ujú. eh, mi primera película de ficción que se llama Wiñay, que en quechua quiere decir crecer o crecimiento, o crecer, pero también está relacionado con la evolución. Ujú. Entonces, en esta película de ficción que básicamente la hice con guerrilla, con amigos míos, y pues, ahí empezamos a hacer esta peli y ahí conocí las montañas, ¿no? O sea, me introduje a esta zona de Bolivia muy montañosa, que es la inspiración y como el germen para hacer La hija cóndor, ¿no? Que es como Mm.
que ese fue el recorrido. No sé si lo he hecho muy amplio, pero No, es... buenísimo. Y te adelantaste a mi siguiente pregunta, porque te iba a preguntar justamente de dónde venía la inspiración para la hija Cóndor. Pero ya lo mencionaste, entonces mi siguiente pregunta en base a eso, estaba viendo en una entrevista que compartías lo difícil, tal vez lo adverso que vive un cineasta en Bolivia, no teniendo apoyo del Estado, buscando sus recursos aparte. ¿Qué has aprendido con este proyecto de la hija Cóndor? Bueno, creo que La hija Cóndor para mí y también para el cine boliviano es como una... Y no voy a decir que somos pioneros porque hay otras películas que han pasado por este camino, pero es punta de lanza en lo que representa éxito, entre comillas, para una película de un país, de una cinematografía o una industria muy pequeña o, ¿no? o muy incipiente como la nuestra, pues La hija Cóndor es un exitazo, digamos, ¿no? O sea, obviamente... Hay mucho camino todavía por recorrer, tenemos mucho que aprender, pero para nuestra industria, nuestra minúscula industria, pues eso es un logro. Y creo que lo que he aprendido es, en esencia, el trabajo minucioso que debemos realizar los cineastas y Ujú, los productores en la etapa de desarrollo y de guión. O sea, ujú, cuando tú realmente le dedicas un trabajo serio, responsable, honesto y el tiempo, digamos, que necesita este trabajo, el guión te puede abrir puertas de fondos, de financiamientos, de colaboración ujú, y a la larga, pues de buenos estrenos y buenas ventas. Entonces, todo creo que surge de este lugar que muchos lo sabemos, o sea, es como que te lo enseñan en la escuela, en las escuelas de cine y es, digamos, no hay que ser un genio para saber que eso es lo fundamental, pero es muy distinto ponerlo a práctica, porque cuando ujú, uno es cineasta o director, directora, quiere arrancar ya con la película y a veces ese, ujú. ¿no? O sea, te dejas llevar por esa Claro. necesidad de hacer ya algo, mostrar algo, y creo que Mm, hay que contener esas bestias y ujú, trabajar de forma... mirando hacia adelante. Creo que esta es una lección para mí y que también la estoy poniendo en práctica en otros proyectos ujú, de trabajar de esa manera. No dejar digamos, no seguir una receta tampoco, no decir, bueno, esto funciona con la hija Cóndor, hagamos lo mismo, no, ujú, sino ujú, básicamente trabajar sobre todo en la parte de desarrollo y darle un tiempo y una responsabilidad. Creo que eso he aprendido a nivel de técnico, digamos, ¿no? ujú, Pero sí, también he aprendido otras cosas que quizás a pesar de mis años ya en este medio no terminaba de entender y ahora los sigo aprendiendo, que es cómo funciona la industria, ¿no? mm, La industria que demanda, qué es lo que ciertos festivales buscan, qué es lo que otros buscan. Es algo que nunca se termina de aprender realmente porque esto cambia casi cada año, pero ujú, pues es, digamos que estar en contacto y en medio de esto te hace entenderlo mejor ujú. y digamos que sí, creo que también es una lección para ponerla en práctica en el futuro. Claro, no, qué bonita experiencia. En ese punto, muchas felicidades por todo el éxito que ha tenido la película. Ha Gracias. sido presentada en más de 40 festivales internacionales, nominada a muchos premios, ha recibido premios en varios países, así que un exitazo, como lo dices totalmente. Yo aquí en Minneapolis, yo ya llevo más de 10 años aquí en Minnesota y como tú decías, o sea, hay conexiones, ¿no? Con las culturas latinas, mexicanas. Yo a veces tengo envidia de las comunidades mexicanas que tienen sus restaurantes, sus bailes, sus fiestas, organizan todo y me gustaría tener así una comunidad boliviana aquí, pero no somos muchos los bolivianos que vivimos aquí y por eso me sorprendió ver que tu película era parte del Festival Internacional de Cine aquí en Minneapolis. Yo no lo Y sabía. No sabía. no sabía. No lo sabía porque como ya hemos un poco soltado la rienda, como se dice, y ya está en muchos lugares y por ti me enteré que estaba en Minneapolis, también luego me enteré que estaba en Milwaukee también. Pasa que Ajá, tenemos un ajá. distribuidor ahora
norteamericano para Estados Unidos, Canadá y México, y Ya. que además va a estar en algunas salas de cine pronto, así que es una alegría para nosotros también, ¿no? Como bolivianos. Sí, claro, buenísimo, un orgullo para todos nosotros, así que sigue adelante con eso. Gracias. También estaba leyendo esta mañana que ya se va a estrenar la película en Bolivia el próximo mes. ¿Qué sientes al respecto? Digamos que sí, estrenamos el 7 de mayo en salas bolivianas. Y para mí es como, sí es algo raro, en sentido de raro bueno, porque sí quiero presentarla en Bolivia. He hecho un ensayo de público boliviano, sobre todo en España, que hemos tenido gran afluencia de bolivianos y han abarrotado las salas. O sea, ha sido tremendo. Hemos tenido que mucha gente se ha tenido que ir sin poder entrar. Wow. Pero la gente que salía de la sala, pues yo salía muy conmovida, ¿no? O sea, muy, muy conectada. Yo imagino que también tiene que ver con el hecho de que están lejos y la película toca este tema de la migración, de la memoria, ¿no? De la conexión con la tierra. Entonces son cosas que seguramente tocan a la gente de manera particular. Pero en Bolivia yo siento que nos va a ir bien, que vamos a conectar con la gente y creo que especialmente en esta ocasión vamos a conectar con público que habitualmente no va al cine. Eso me parece genial porque como la peli, digamos, dignifica o pone, digamos, muy en alto la cultura quechua y la chola ¿no? O sea, es como que naturaliza, como siempre debería ser, por supuesto, naturaliza la juventud quechua, la comunidad quechua. Entonces, eso hace que mucha gente que habitualmente no va al cine porque no encuentra puntos de conexión con el cine que habitualmente está en cartelera, en esta película se pueda sentir un poco más cercana, que pueda haber gente que no necesite ver los subtítulos, ¿no? O sea, porque va a entender la película sin leerlos, porque está quechua. Claro. Eso me parece genial. Y y bueno, espero que se reciba de gran forma. A nivel político he visto que ha generado revuelo también. Nos han invitado a algunos homenajes, a algunos ministerios y la Cámara de Diputados quiere hacernos un homenaje, lo cual Wow. yo lo recibo digamos, estoy muy honrado de eso para mí, para el equipo, y espero que eso también ayude a que los políticos del Estado vean más al cine como un aliado y no como un gasto, digamos, ¿no? Am, en ese sentido, ¿cuál sería el consejo o qué recomendaciones darías a las autoridades, ya sea a nivel nacional, departamental, de ciudad en Bolivia? Yo creo que estamos, digamos, no sé si conoces ese meme de este tipito que está acabando digamos, está acabando y se da por vencido y está a punto de llegar a la mina de oro y se da por vencido. Mm, Yo creo ujú, que en Bolivia tenemos en el cine, en la cultura, pero en las artes, pero particularmente en el cine, porque ese rubro conozco, tenemos una mina, una beta de económica, de cultura y de promoción turística muy grande que el Estado no lo toma en cuenta. No voy a hablar de gobierno, ¿no? No, porque ujú, el anterior y el anterior es lo mismo en este sentido, ¿no? ujú, Entonces, el Estado como institución tiene un divorcio con la cultura, tiende a confundir en exceso el folclore con la cultura, ¿no? ujú, Y la cultura es lo que somos, digamos, nuestros hábitos y nuestras formas de expresión, nuestra memoria. Y ahí, por ejemplo, en el cine yo me he dado cuenta de que, bueno, ya lo noté antes, pero ahora creo que se ha hecho de manifiesto de forma mucho más fuerte, el hecho de que como viajo con la película por muchas partes del mundo, siento cómo la gente tiene admiración por el entorno boliviano y curiosidad. Entonces muchos te dicen, quiero ir, ¿dónde es? Algunos hasta me han dicho, ¿me puedes pasar el contacto de un agente de un agente turístico que me oh, lleve ahí? Te juro, digo, Dios mío, ¿cómo no? El Estado no aprovecha el cine como una forma de estratégica de promoción cultural y de promoción turística y más bien nos ven como enemigos, ¿no? Es como que somos todos zurdos y todos somos mm, anti-estado y nos ponen a todos en ese lugar que en realidad no lo tenemos, deberíamos trabajar en conjunto, ser aliados,
Ujú, la cultura del Estado. Y eso además, eso es para afuera y para adentro también es un motor importante que dinamiza la cultura, o sea, dígale, la economía sobre todo, porque nosotros ujú, en esta película hemos tenido servicios de catering, o sea, servicios de catering que onda, consumían muchos productos locales, por ejemplo, en la comunidad comprábamos mm, productos locales para el catering, hemos contratado ujú, gente local, hemos contratado talento ujú, nacional que ha tenido un pago digno. mm, Entonces, todo eso es una bola dinámica que favorece, ¿no? Y en todo sentido. Entonces, espero que pronto el Estado y este gobierno y las nuevas autoridades y las próximas que vengan entiendan esto y que pues, ujú, se aproveche de la mejor manera, ¿no? Para el bien de todos, en realidad. ujú. Me parece muy pertinente e importante ese mensaje para cualquier tipo de autoridad, ¿no? En cualquier círculo social, ya sean colegios, grupos sociales, lo que sea. Así que muchas felicidades, Álvaro, por eso. Ya para ir redondeando la entrevista, para aquella gente que todavía no ha visto la película, sin arruinarla, ¿nos puedes dar una sinopsis Sí, de claro. la historia de Clara? Bueno, la película es acerca de esta joven y su madre, porque ambas son muy importantes en la historia. Es como una dualidad, pero son como en el fondo el mismo personaje también. Es Clara, que es una joven quechua que vive en las montañas, y la madre, que es Ana, que es una partera, digamos, con mucho prestigio y autoridad en su comunidad, que Clara pues es la hija adoptiva de Ana y está adquiriendo el conocimiento de la partería, que es que ella lo tiene como destinado porque la comunidad cree que como a ella le ha caído un rayo, y ese Mm, rayo es un mensaje de que tiene un don particular, porque ella además canta y mitiga el dolor de las embarazadas con el canto. Entonces ella es como que esa figura mística digamos, destinada a hacer un servicio a la comunidad, pero ella al ser joven, pues tiene otras curiosidades y literalmente quiere conocer lo que está al otro lado de la montaña, ¿no? O sea, y motivada por algunos sucesos que pasan, que es muchos propios de la edad y muchos otros externos también, pues ella despierta esa curiosidad, y el conflicto de ella está pues en que si se queda o si se va. Entonces la película gira en torno a este conflicto, y más adelante se generan nuevos conflictos también en los personajes, así que ujú. yo siempre recomiendo que la gente pues pueda, más que verla, vivir la experiencia, sobre todo dentro de una sala de cine. Qué lindo, qué bonita historia esta. Ojalá mucha gente la reciba como se está recibiendo en otros países. Y últimamente, para la música, ¿cómo ha sido el proceso de crear la música para La Hija Cóndor? Bueno, yo le he prestado particular atención a la música porque a mí, o sea, es medio obvio que me gusta mucho la música y diferentes tipos de música, pero últimamente he tenido dos, digamos, bueno, hace tiempo y últimamente he tenido dos intrigas con la música. Yo hace tiempo, por cuestiones de la vida y de cierta manera accidentales también, me puse a trabajar en un canal de televisión de música chicha en Ok, Quillacollo. ya. Así un canal que solo transmitía música chicha digamos, estaba dedicado al mundo, del mundo de la música de cholitas y música popular, cumbia. Y yo trabajé ahí un año de montajista, Mm, como jefe de piso. Ahí como que me introduje mucho en el mundo de la música chicha y en ese universo que es así, es increíble y es casi un underground que tenemos, ¿no? En Bolivia. Y, mm, mm, y eso me gustó mucho, pero también me gusta mucho el cyberpunk y el synthwave. Entonces, como que me gusta mucho esa música. Y he encontrado esos paralelismos, o sea, digamos que me ha gustado reconocer ciertos
ciertos paralelismos y referencias del synth en la música Mm, chicha. ujú, Entonces, esa combinación que también hace referencia a lo anacrónico de la música, porque el synth es como una música futurista, pero es de los ujú. 80, ¿no? Entonces, Claro, sí, claro. entonces no tiene un tiempo realmente. Ujú, En la cosmovisión andina el tiempo tiene esa misma, digamos, no tiene una interpretación lineal, es igual circular. mm, Entonces tiene, me gustaba todas esas referencias simbólicas y además estéticas entre la música de Chicha y Synthwave. Y digamos que eso también fue un motor. Y por otro lado, también me gustaba mucho la idea de trabajar con música incidental filarmónica, pero no con instrumentos nativos necesariamente, porque justamente quería en esta película romper con ese paradigma de siempre usar en cine boliviano zampoñas, charangos, o, ¿no? Que está muy bien, que a mí me encanta, y Sergio Prudencio es el maestro en los instrumentos nativos, en la orquesta de instrumentos nativos, pero yo le pedí a Sergio Prudencio, con quien siempre quise trabajar también. Le pedí que en esta ocasión trabajemos solamente con instrumentos clásicos y él estaba presto al reto y pues hizo un trabajo increíble que ya le hizo ganar una biznaga en Málaga, ¿no? Málaga, claro. Ujú, Y claro, entonces para mí, aparte de poner todo esto de la música popular, la chicha, cumbia, la electrónica, los cantos ancestrales y por otro lado la música de orquesta también, ha sido un trabajo muy lindo y desafiante en sentido de mantener un equilibrio, de que no suene muy, no muy puesto así como arbitrariamente y que te desentone todo. Entonces, de hecho, la música de orquesta la hemos hecho dos veces justamente porque mm, para que no te haga un cambio demasiado fuerte y digamos que te suene, como que te saque de la película. eh, Cuando la escuchas la música de orquesta y la synthwave, digamos, ¿no? Entonces hemos hecho la ujú. música de modo de que existe un equilibrio y que no te rompa y no te saque de la película. Y hay un balance entre todos estos géneros que se mezclan. Pues creo que eso ha funcionado, por lo menos a mí me parece que tiene resultados positivos y la foto pues ayuda, ¿no? O sea, Ujú. ayuda la poética de la foto y la composición, te transporta también a esos lugares donde la música pues lo refuerza, ¿no? Claro, claro. A mí me gustó mucho esa yuxtaposición entre la música y los colores, o sea, la elaboración de los colores me encantó Sí, de la sí, sí. película. Nico Wong, que es un maestro para mí, eh, Ujú, bueno, es un amigo ahora, pero cuando yo veía las pelis que él fotografiaba, pues sí se nota que él también está en una búsqueda de calidad, de constante aprendizaje y ujú, el tipo es un privilegiado, tiene un ojo así maestro y mira que trabajar con él ha sido relativamente fácil, en el sentido que nos hemos entendido muy bien y él ha entendido lo que queríamos contar con la película y se ha convertido en un aliado poderoso, así ujú, que a él también siempre lo menciono porque es, ujú. ha plasmado, digamos, la poética de la película como si fuera él local incluso, ¿no? Claro, claro. Y las felicitaciones se extienden a todo el equipo, al Todo el elenco, equipo, a todos, sí, vestuario, completamente. maquillaje, la verdad que todos han hecho un trabajo Ujú, arte, no sé, todos, la verdad que la película tiene una mano muy trabajada, muy bien trabajada con gente local, bolivianos, sobre todo peruanos y uruguayos también, ujú, pues creo que se han comprometido con la peli, ¿no? Y también el trabajo del director es lograr que eso suceda, que el equipo esté cómodo, se comprometa, se vuelva un aliado en la búsqueda de la construcción de esta historia y creo que en esta ujú, película se ha dado pues espero que en las próximas igual tengamos, si es que hay, espero que sí, ujú. sigamos haciendo pelis, es la idea, pero que mantengamos esa lógica de trabajo. Muy bien. ¿Y tienes planes para el resto del año? Sí, primero tengo todavía bueno, tengo el estreno en Bolivia, después voy a Los Ángeles, al Festival de Cine Latinoamericano de Los Ángeles, justamente. Y después estoy pensando
meterme en la próxima película Ujú. y que la estoy escribiendo y quiero un poco viajar, ir al campo de nuevo, a otro lugar. Estoy ambientando en otra zona, en otra, que tiene otro panorama. Y quiero trabajar en eso, que un poco me urge dejar de lado un poco los viajes y los festivales. Y, y también estoy con dos proyectos en postproducción de los que soy productor y quisiera también darles ¿no? un poco de atención para Ujú. que tengan un recorrido exitoso también. Qué bueno, qué bueno. Pues sigue adelante, Álvaro. Muchísimas gracias por tu Gracias, José. tiempo y también por compartir tu experiencia. Esperemos que el éxito siga en camino, no solo para esta producción, sino para las futuras. Y aquí en el programa vamos a estar felices compartiendo todo eso. Por favor, sí, no, te agradezco a ti igual y te felicito por el programa y pues yo para cualquier cosa siempre estoy a la orden. Me encanta conectarme sobre todo con gente de mi país y que también está poniendo la nota afuera, así que gracias y siempre en contacto. Gracias, Álvaro. Para incluir música en la entrevista, ¿tienes alguna recomendación de un par de canciones? Puf, a mí me gusta mucho Droid Bishop. No sé si le va a dar con el tono semi-formal de la entrevista, pero o casual formal de la entrevista, pero me gusta mucho Droid Bishop, que es el que pone música también al final de la película. Ok, Pero también te recomiendo los Ronich, pero los Ronich de la vieja escuela, ¿no? Los primeros discos de los Ronich, que son unos clásicos. ok. Que vendría incorporando la chicha, ¿no? Sí, es como, sí, Ajá. como igual la introducción a la chicha, que en realidad ellos hacían que no es cumbia realmente al principio cuando hacían todos los grupos, eh, sobre todo del Valle Alto Cochabambino, Ronich, Climax, Maroyu, Ujú, Marfil, eran grupos que se guiaban un poco por la intuición y por la moda musical, y a medida que la cumbia se ha ido introduciendo, ellos también han ido virando a la cumbia y han ido construyendo sus propios géneros y sus propios formatos también musicales, así que es para otra peli, pero sí, los Ronich de esa época me gustan mucho. muy bien. Y para la gente que no está familiarizada con el término de chicha, vendría siendo un tipo de cumbia boliviana. Sí, la chicha emerge de la bebida, ¿no? Ah, De la que es como en México, ayer justo me la comparaban con el pulque, que es como mm, esta bebida muy tradicional que es muy barata además, ¿no? Es fácil de conseguir, es muy económica y que sobre todo la consumen en sectores periurbanos y sectores rurales por su facilidad de conseguir y por la materia prima que no es muy complicada de elaborar. Y, 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 y en estos entornos donde se consume la chicha, prima la estética de cumbia, de folclore mezclado con electrónico, que hace como este género que es chicha, ¿no? Entonces, mm. todos esos entornos donde se consume la chicha y la música y toda esta estética vendría a ser la música chicha y la cultura chicha, ¿no? Buenísimo. Entonces, con eso ya cerramos la entrevista, Álvaro. Gracias nuevamente y vamos a estar en contacto. Un placer, José. Gracias a ti. Listo. Gracias. Saludos. Chao. Chao, chao. Now we're rocking in the place and everything's nice.